voy a desactivar aquí para activar la presentación. Bien. Hey, gracias por nuevamente estar el día de hoy con nosotros. Pues iniciamos un segundo día de taller. Les recuerdo obviamente que el día en la tarde estaremos iniciando con la presentación de algunos de los estudiantes, con proyectos de estudiantes para que pues, obviamente participen y vean lo que se está realizando dentro de los nuevos contextos. Bueno, entonces, como ya saben, el segundo día de processing con Hilario Dávila. Entonces, Hilario, te dejo a los estudiantes en tus manos. Adelante. Bueno, muchísimas gracias. Entonces, continuamos con la segunda parte del taller acerca del software y lenguaje de programación processing. En estas sesiones vamos a mirar un poco lo que es la interacción. En el día de ayer estuvimos mirando opciones como de dibujo, pero era digamos, una programación estática que nosotros no podíamos modificar ni interactuar con ella en tiempo real. Entonces ya en esta segunda parte vamos a mirar eso. ¿Qué es la interacción? Pues se define como una acción recíproca entre el programa y el usuario, ¿sí? Digamos que el programa puede responder en tiempo real a unos estímulos, a unos datos, a unas circunstancias que el usuario le está proporcionando. De esta manera es como se define la interacción, pero para habilitar, digamos, esta opción o para utilizar esta opción dentro de processing. ¿Ya no te hiciste café o te perdón? Papi, trátelo ahí. Un vaso más, disculpa, está manchado, se pierde. Nosotros debemos cambiar la forma en cómo estamos escribiendo el código. Nosotros habíamos utilizado la opción estática, es decir, donde el código tiene un orden descendente, pero no hay una organización externa de cómo va ese código. Para utilizar la interacción, el modo en que nosotros escribimos ese código debe ser dinámico. Es decir, que el código debe estar organizado en unas estructuras. ¿Cuáles son esas estructuras? Pues hay una primera estructura que son las instrucciones de configuración e iniciación del programa, y habría una segunda estructura que son las instrucciones de dibujo. En la primera parte, las instrucciones de configuración es donde yo le voy a decir al programa cuáles son las condiciones de inicio, ¿sí? Y la segunda, las instrucciones de dibujo, son las, digamos, el ciclo que se va a repetir una y otra vez hasta que el programa termine. Te lo voy a explicar con un ejemplo para que sea un poco más claro. Resulta que yo voy a tener una sesión de buceo. En este caso, las instrucciones de inicio para esa sesión de buceo sería yo alistarme, ¿sí? Ponerme la máscara, ponerme el tanque, las aletas, todo el equipo de buceo. La segunda parte del ciclo repetitivo sería entonces nadar hacia el fondo del mar, reconocer todo el lugar hasta que se cumplan 2 horas. ¿Por qué 2 horas? Bueno, pongamos que ese es el tiempo en que se acaba el oxígeno que yo tengo en el tanque. Y la tercera parte, que sería el objetivo cumplido, donde ya yo debería regresar a la superficie. Entonces, tenemos 3 características principales. La primera de ellas es que nosotros no podemos realizar esa tarea si no hay unas condiciones previas. Es decir, yo no me puedo meter al agua sin haberme puesto el equipo de natación, el equipo de buceo, mi careta, el tanque, etcétera. Yo debo primero cumplir esos requisitos para poder realizar la tarea. La siguiente característica sería el ciclo repetitivo, que es donde yo realizo las tareas
hasta que una condición ocurra. ¿Cuál es esa condición? Que se cumplan las 2 horas de oxígeno del tanque. Entonces, mientras eso no ocurra, yo voy a estar repitiendo ese ciclo de nadar y de desplazarme por dentro del agua. Una vez cumplida esa condición, el ciclo se detiene y se cumple el objetivo. Es decir, una vez lleguen las 2 horas, yo debo subir a la superficie y terminar con mi sesión de buceo. ¿Claro hasta ahí? Sí. Ok. Bueno, estas 2 sesiones que tenemos aquí, que son las instrucciones de configuración, iniciación y las instrucciones de dibujo, dentro de Processing lo hacemos a través de estas 2 funciones. La primera es Void Setup, que son las instrucciones de inicio, y la segunda Void Draw, que son las instrucciones de dibujo. En esta primera etapa, que es el Setup, las funciones los datos que yo especifique ahí se van a ejecutar una sola vez al inicio del programa. Y en Void Draw se va a convertir como una especie de loop. Se va a repetir constantemente hasta que alguna condición dé por finalizado el programa. Se escribe de la siguiente manera, como está expresado en la diapositiva. ¿Sí? Void Setup, entre paréntesis, se ponen estos paréntesis por si necesitamos agregar algún dato. Se abre un corchete, se hacen todas las funciones, se escriben todas las funciones y se cierra el corchete nuevamente. Todo lo que esté dentro de estos 2 corchetes es lo que se va a ejecutar en Setup, se va a ejecutar una sola vez. Y la siguiente, las opciones de dibujo, de la misma manera, todo lo que esté dentro de estos corchetes es lo que se va a ejecutar en un ciclo repetitivo. Tenemos aquí 2 ejemplos. El primero de ellos vendría siendo como los ejemplos que hicimos en el día de ayer, un ejemplo estático, y el segundo ejemplo sería un ejemplo ya más dinámico e interactivo. Voy a cerrar un momento esto para probarlo desde el mismo software de Processing. Listo, aquí tenemos la ventana de Processing. Vamos a pegar ese código que nosotros tenemos aquí. Le explico brevemente qué dice el código. Pues aquí estamos definiendo, antes de cualquier cosa, una variable que es la variable A. Más adelante voy a explicarle qué son las variables y cómo se utilizan. Aquí estamos definiendo una variable A que le estamos asignando un valor de 10. Tenemos aquí la función que nos permite determinar el tamaño de nuestro lienzo, un fondo, un color 255, que es el color blanco. Aquí estamos definiendo un relleno 0, y aquí estamos diciéndole al programa que la variable que estamos creando al inicio la iguale con esta función que tenemos aquí, que es una función matemática. Y luego le estamos diciendo que dibuje una elipse, pero el primer parámetro lo vamos a reemplazar por esta variable que nosotros creamos al principio, que es la variable A. Ejecutemos el programa.
Y mire lo que está ocurriendo. Vamos a obtener una elipse, un círculo en, el centro, en una parte de nuestro lienzo, pero es un círculo estático. Vamos a probar exactamente este mismo código con las mismas características, pero de una manera más dinámica. Como ven, hemos hecho exactamente lo mismo que el anterior, solamente que vamos a separarlos en las dos funciones que le expliqué, el setup y la función draw. Vamos a darle ejecutar al programa. Detenemos el que habíamos hecho previamente y ejecutamos este. Mira que aquí la función es más dinámica, ya la esfera, la elipse, empieza a desplazarse en la pantalla a partir de las condiciones que nosotros hemos creado. Es decir, esta parte que tenemos aquí se está repitiendo constantemente y es lo que nos permite ver el movimiento de esta esfera en la pantalla. ¿Claro hasta ahí? ¿Alguna pregunta? ¿Tienes alguna pregunta? No, nada. Ok. Hey, yo sí tengo una pregunta. Oh, ya se fue Hilario. Maldición. No. ¿Qué? Oye, yo vi la línea esa, el grosor de esa línea siempre va a ser el mismo tamaño que la esfera que se va desplazando sobre ella o eso uno lo puede modificar o donde uno Claro, cambia claro, eso. podemos modificarlo. Esa línea que tú ves ahí no son otra cosa que el mismo punto, el mismo círculo, repetido varias veces, formando como esa secuencia de círculos. Lo que ves es el contorno de la línea que recubre el círculo. No sé si me explico. Sí, sí. Ok. Como una Bueno, especie de secuencia, como una estela que va dejando la misma forma. exacto. La estela con el contorno del círculo. Bueno, tenemos aquí las variables, que es una variable, es un espacio para guardar un resultado o un dato cualquiera. Podemos poner un ejemplo. Una variable puede ser como un cajón que nosotros tenemos dentro del programa para guardar distintos datos. Existen dos tipos de variables. Hay una variable definida por el usuario y hay unas variables que son del sistema. Es decir, ya son unos cajones predeterminados que tiene el programa para guardar unos datos específicos. En este caso, por ejemplo, le muestro las variables que nos permiten almacenar la información de la posición del mouse. Aquí está mouse X, mouse Y, pmouse X y pmouse Y. Las dos primeras me almacenan la posición actual del cursor en la pantalla. La X en el eje horizontal y la Y en el eje vertical. Estas dos, pmouse X y pmouse Y, nos guardan una posición anterior al mouse. Es decir, es como si nosotros tuviéramos un fotograma anterior, ¿sí? Nos va a guardar la posición que el mouse tenía
antes del actual. Tenemos aquí otro par de ejemplos que también utilizan la función que les acabo de explicar con el mouse. Aquí yo estoy creando dos variables que son las variables de usuario en ese caso, que serían X y Y. Y luego, en esta función que tenemos acá, yo le doy el valor de mouse X y mouse Y para que me almacene esa variable como un nuevo parámetro. En este caso, el programa dibuja una elipse o un círculo donde yo voy posicionando el cursor. Tú ayer nos contaste de que había formas de cambiar los colores. En este caso, ¿cómo sería? Para cambiar el color de la elipse en este caso. Sí, el color de la elipse, claro. Sí se Bueno, puede. sí, claro, se puede y lo podemos hacer a través de esta función. Fill. Fill, sí. Esto lo que nos está diciendo es el relleno que yo le estoy poniendo al, digamos, a la elipse. Si nosotros modificamos este valor, probemos, no sé, probemos con el mismo valor del mouse, a ver qué nos da. Fíjate que ahí oscurece a medida que yo desplazo el mouse hacia la izquierda, el círculo se vuelve más oscuro. Y ahí estaríamos modificando el color. Ingresemos otra variable a estas condiciones de color. Pongámosle el parámetro de mouse D a la segunda opción de fila, a ver qué ocurre. Y ahí tenemos otro cambio de color. Mira acá, algo dentro del sentido como de lo legal, ¿no? Este tipo de programación, al ser abierto, yo lo puedo utilizar de cualquier forma para, por ejemplo, quiero hacer una muestra audiovisual y quiero utilizar este tipo de programación y encuentro una programación dentro del processing que quiera alterar. No hay problema en relación al uso como del derecho de autor en ese sentido, sí. No, realmente, como te digo, Processing es una plataforma abierta y, bueno, luego yo le voy a explicar, o le voy a dar más bien una página donde pueden descargar y pueden ver ejemplos de muchos códigos. Pues pasa igual que con un artículo, con un libro, o sea, mientras tú cojas el código y le das modificaciones, esas modificaciones son tuyas. Pero si tú tomas un código que alguien ya creó y lo plasmas como si fuera tuyo, ahí sí estarías entrando en un plagio. Igual, si tú el código lo obtienes
de la página, lo único que tienes es que atribuirle la autoría de ese código a la persona, ¿no? Igual cuando tú descargas el código, ahí te dice quién fue que lo creó. Pero las modificaciones que tú le hagas, o si lo escribes de otra manera, pues ya ese código pasa a ser tuyo. ¿Sí, sí me explico? Así tengas el mismo resultado con él. Ok, Rabia. Ok, continuemos. Tomemos el otro ejemplo que es similar a este que habíamos hecho. Y bueno, ¿qué hemos cambiado aquí? Lo que hicimos fue incluir el dibujo del fondo dentro de la función, lo hemos sacado de la función setup y lo pusimos en draw. ¿Sí? Sí, vemos aquí, en el primer código lo teníamos aquí, dentro de la función setup, y ahora lo vamos a ubicar en la segunda función. Vamos a ver qué cambio obtenemos con eso. Listo. Aquí vemos que el resultado es completamente distinto. Ya no me está creando la estela esa que iba dejando, sino que él me va dibujando un nuevo fondo cada vez que yo muevo el mouse. Y vamos a obtener un desplazamiento de la elipse o del círculo en el lienzo que hemos creado. Si miramos acá la función X y la función Y, le podemos agregar una función matemática, en este caso aquí hay un menos 25, lo que nos permite que el círculo se dibuje no exactamente encima del cursor. Vamos a borrarlo y miremos qué ocurre. En este caso el círculo se dibuja exactamente sobre el cursor del mouse. Tenemos un siguiente ejemplo utilizando estas dos funciones, pmouse X y pmouse Y. Recordemos que estas dos funciones nos guardan el estado anterior del cursor, o sea, la ubicación anterior a la actual que tenía el cursor. En este caso, vemos que la función que estamos utilizando es line, es la función que nos permite dibujar una línea. Los dos primeros parámetros, le estamos diciendo que nos guarde la posición anterior del mouse, y los últimos parámetros que serían el final de la línea, la posición actual del mouse. En este caso, este es el resultado del programa. Una especie de dibujo a mano alzada con el mouse. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Una pregunta. Bueno, yo vi ahí que tienes stroke, que me imagino que es el trazado, que lo pones en cero, pero hay forma de pronto de que
él vaya cambiando el grosor de la línea o siempre va a ser estable al número que tú se lo coloques. Bueno, en el caso de este, eh, la línea es la misma, porque lo hemos definido así. Pero de igual manera, como hice con el ejemplo anterior, si nosotros le asignamos un parámetro variable a eso, podemos modificarlo. O sea, ningún parámetro aquí es fijo si nosotros no lo definimos de esa manera. Podemos utilizar tanto parámetros fijos como parámetros variables. ¿Y cómo sería en el caso de una variable así como el ejemplo que te doy? Como un efecto así como de presión. No sé si tú has visto cuando uno usa las tabletas digitadoras que dependiendo a cómo uno vaya presionando, moviendo el lápiz, él te va cambiando el trazo a uno delgado, a uno más grueso. Entonces no sé si eso puede ser aplicable acá. O sea, digamos, tú el stroke lo puedes subir a 1, 2 y 3 y él va cambiando el grosor, pero siempre va a ser el mismo a medida que dibujes. A lo que me refiero es si dentro de ese mismo juego del dibujo con el mouse, él puede ir variando el grosor del trazo a medida que va moviendo. Claro, claro que sí, se puede hacer. Este, si quieres ahorita que ya definamos otros parámetros, podemos hacer ese ejercicio, porque antes ya ahí entraríamos a usar otro tipo de funciones, como sería, por ejemplo, la función de detectar cuando yo presiono el clic del mouse o cuando yo presiono el clic derecho o si hago presión sobre alguna tecla, si la tecla arriba, la tecla abajo, ya eso entraría a jugar con otras funciones. Déjame y explico las funciones que siguen y podemos probar con esa opción. ¿Te parece? Listo, listo. Bueno, vamos a hablar precisamente de esas otras funciones relacionadas con el mouse. En este caso, estamos hablando de esta función que vemos aquí, que nos permite detectar en qué momento yo presiono la tecla del mouse. Entonces, copiemos el código y lo pegamos en listo. Bueno, aquí en este código, básicamente al principio definimos el tamaño, el fondo. Fíjense que en esta parte nosotros hemos dejado la función draw, la hemos dejado en blanco. Me pueden decir, alguno me puede decir por qué en esta función, la función esta está, por qué en este código, perdón, la función draw está en blanco. ¿Alguno me puede decir? Los escucho. No sé, o sea, no pretendes dibujar ahí o no, la verdad es que no sabría por qué. Bueno, recordemos que esta función es como un loop, un ciclo, ¿sí? Un ciclo repetitivo. Eh, nosotros, para para este código, lo que vamos a utilizar es la función del mouse. Por lo tanto, debemos crear una función alterna, que es esta.
mouse preset, que es la que detecta la función cuando yo presiono la tecla del mouse. Por esa razón, estas funciones están dentro de estos corchetes del mouse y no dentro de la función del draw. O sea, es como que para que quede registrada la actividad y se borre. Una cosa así. Exactamente, exactamente. Que solo ocurre mientras el mouse se presiona, ¿ya? No va a ocurrir de manera cíclica y repetitiva todo el tiempo, sino que solamente va a ocurrir cuando yo presiono el mouse. Únicamente cuando... Es como un sí, solo sí. Exacto. Entonces miremos cómo funciona el programa. Fíjense que mientras yo estoy desplazando el cursor por encima del lienzo no ocurre nada, pero cuando yo presiono, él me dibuja un cuadrado. Solo lo dibuja cuando yo doy clic. Listo. Sigamos. Continuemos entonces con lo que son las variables. Como lo había mencionado anteriormente, las variables es un espacio que tiene el programa que nos permite la capacidad de almacenar un valor dentro del programa. Este valor puede utilizarse y modificarse en la ejecución del programa. Como le decía a Ludovico, precisamente el nombre variable lo dice todo, ¿no? Es un dato que puede ir modificándose a lo largo del programa, que varía a lo largo del programa. Esta variable tienen tres características principales. Tienen un estado físico, un espacio físico en la memoria, tienen un valor y tienen un identificador, que es un nombre que los define. En estas variables se pueden almacenar distintos tipos de datos. Los datos que nosotros creamos, en este caso puede ser un número entero, un número flotante, caracteres, cadenas de caracteres, etc. Entonces ahorita vamos a ver cuáles son cada uno de los tipos de datos que yo puedo almacenar dentro de esas variables. Tenemos la variable entero, que se define con esta función int, y representa un número entero de 32 bits. Así también se pueden almacenar operaciones como la suma, la resta y la multiplicación dentro de esta variable entero. El rango de los enteros va desde esta cifra que vemos aquí, que es menos 2.147.483.648 hasta su valor positivo. Tenemos también las variables flotantes, que son los números decimales, aquellos que están separados por una coma y un punto. Su valor de almacenamiento también son 32 bits y va entre estos dos rangos.
la variable char, que no tiene nada que ver con el alcalde de Barranquilla ni con esa gente, sino más bien tiene que ver con la variable de caracteres, es decir, letras, palabras y algunos símbolos. La variable boolean, que solo puede almacenar dos valores, falso y verdadero, si se cumple o no se cumple. Estos son los dos valores que se pueden guardar en esta variable boolean. Y tenemos la variable del color, que nos permite almacenar una condición de color, pero su funcionamiento se hace a través de código hexadecimal. Recordemos que a través de la herramienta de selección de color podemos visualizar el código hexadecimal del color que nosotros deseemos. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Ludovico. Se fue Ludovico. No. Hasta el momento me queda claro. Habría que me explicara bien, o sea, qué procede para uno hacer esas variables. Ok, aquí vamos entonces. ¿Cómo declaro yo una variable? Las variables se definen siempre al iniciar el programa. Es decir, yo antes de empezar a escribir el programa, debo decirle qué es lo que voy a utilizar. Debo preparar el programa y decirle yo voy a utilizar estas variables antes de empezar a escribir el código. Estas variables pueden ser de dos formas. Hay variables globales y variables locales. Una variable global es una variable que yo voy a utilizar durante todo el código. Por ejemplo, la función de, pongamos, del fondo, el color del fondo del lienzo que yo voy a utilizar puede ser una variable global, ya que yo durante todo el código voy a utilizar el mismo color. Si por el contrario yo voy a utilizar el color solo durante el evento de presionar la tecla del mouse, entonces esa variable se volvería local, porque va solo dentro de la función de presionar el clic del mouse. La manera de declarar esa variable es la siguiente. Si la variable es un entero, un número entero, yo debo empezar por la función int y luego le doy la identificación o el nombre que yo le voy a poner a esa variable. De igual manera, si esa variable es flotante, yo debo escribir la función float y le doy el nombre o la identificación de esa variable. Si es un carácter o una letra, ¿sí? Yo debo poner char y entre paréntesis, entre comillas, perdón, aquí la comilla no, disculpen, aquí pongo char y defino el nombre de la variable, la identificación. En este caso aquí sería letra. De igual manera, la variable boolean le asigno el nombre valor, la identificación valor. Y si es un color, yo debo definir primero la variable color y luego le pongo el nombre. ¿Qué estoy haciendo aquí? Le estoy poniendo la identificación o el nombre a esa variable. En este caso, variable 1 sería la primera variable, que sería un entero. Diámetro sería la segunda variable, que es flotante. La variable letra sería un carácter. La variable valor sería un
una variable boolean, y la palabra arcoíris sería una variable de color. Para asignarle un valor a esa variable, yo utilizo el signo igual. Una vez yo utilice ese signo, le puedo agregar un valor, un dato a esa variable que yo creé anteriormente. Por ejemplo, aquí tenemos la variable cum y la igualamos a 0. Es decir, que vamos a asignarle un valor 0 a la variable. En el caso de la variable letter o letra, lo igualamos al carácter A. Es decir, que para el programa, el dato A va a estar guardado siempre aquí en esta variable. Esta variable letter siempre va a ser igual a este dato, la letra a menos que nosotros le digamos lo contrario. Si tenemos aquí un número decimal, lo vamos a guardar dentro de este valor flotante, esta variable flotante que es la letra D. Mire lo que ocurre con estas variables que tenemos al final. Yo aquí estoy definiendo un valor flotante de 4.0, es decir que X es igual a 4.0. La variable X es igual al valor flotante 4.0. Pero resulta que yo voy a definir otra variable, la variable Y. Yo puedo incluir esta variable que he creado anteriormente dentro de esta otra. Miren que yo aquí lo que estoy creando es una suma. Estoy sumando X, que equivale a 4.0, más 5.2. Es decir, que el valor flotante de la variable Y sería 9.2. ¿Quedó claro esto? ¿Sí me expliqué esa parte? ¿Los escucho? Sí, sí. Ok. Bueno, este es el caso de las variables definidas por el usuario. Ahora a continuación vamos a ver entonces las variables del sistema, que son las que ya vienen predeterminadas por el software processing. Tenemos esta primera variable width o white, no sé en realidad cómo se pronuncia, es que almacena el ancho de la ventana de trabajo, es decir, del lienzo que nosotros hemos creado. Recordemos que es el primer parámetro de la función size, ¿sí? Que almacena el ancho de la ventana. La variable height, que almacena el alto de la ventana o del lienzo de nuestro trabajo, de nuestro espacio de trabajo, que es el segundo parámetro definido dentro de la función size. Tenemos frame rate, que almacena la velocidad a que se está ejecutando el programa. Para definir esta velocidad lo podemos a través de esta función, frame rate. Y aquí entre paréntesis definimos ese valor. Frame count, que es la variable que contiene el número de frames que el programa está ejecutando. Tenemos otra variable, display height, que es el ancho de la pantalla completa, desplegada, la pantalla completamente desplegada. Al igual que display width, que es el ancho de la pantalla completa. Tenemos la variable key, que nos guarda el valor
de la tecla recientemente oprimida cuando nosotros queremos utilizar el teclado. La variable keycode, que nos permite detectar teclas especiales como son las teclas del cursor, las flechas arriba, abajo, izquierda, derecha, o las teclas Alt, Control o Shift cuando nosotros queremos hacer utilizar este tipo de combinación de teclas. La variable keypreset, que es una variable tipo booleano. Recordemos que las variables booleanas son aquellas que son falsas o verdaderas y nos permite determinar cuándo una tecla está oprimida. Mientras esté oprimida, el valor será verdadero. Cuando la soltamos, el valor será falso. Aquí están las variables que ya habíamos mencionado anteriormente, que tienen que ver con la ubicación del mouse. Tenemos esta variable que almacena cuando el botón del mouse está oprimido o no, la que utilizamos en el boceto anterior. Y esta variable mouse button, que nos guarda cuál de las teclas del mouse estamos utilizando. Bueno, esto sería, digamos, todas las variables, o no todas, algunas de las variables del sistema que nos muestra Processing. Si ustedes quieren conocerlas más a fondo, cada una de esas variables, para que conozcan cuáles pueden utilizar en cada uno de sus proyectos, ahorita vamos a mirar la página de referencia de Processing, donde están todas y cada una de estas funciones y variables. Siguiendo con la pregunta que me hacía Ludovico, esta es otra función que nos permite trabajar no con números definidos, sino, por ejemplo, con números aleatorios. La función random que tenemos aquí es capaz de generar un número flotante, es decir, un número decimal aleatorio entre un rango de dos valores que nosotros le proporcionemos. Aquí, por ejemplo, vamos a definir una variable flotante con la letra W y luego lo vamos a guardar un valor aleatorio que se da entre estos dos valores, entre 0 y 10. Eso quiere decir que cuando yo empiece a cargar mi programa, W puede convertirse en un valor, cualquier valor entre estos dos números. Puede ser 9, 7, cualquier número que esté entre este rango que yo le dé aquí es el valor que se va a convertir esta W. Eso me permite a mí tener cambios en el programa que yo ejecute. Por ejemplo, en el caso del grosor de la línea que hablaba Ludovico. Bueno, pasemos ahorita entonces a ya una parte más práctica, donde vamos a trabajar con ya el programa Processing. Tenemos aquí la página processing.org. ¿Sí? Y nos vamos a ir a la pestaña Reference. Y aquí nos van a aparecer cada una de las funciones, variables, atributos que nosotros podemos utilizar dentro del programa Processing.
Sí, existen todos. Simplemente le dan clic a cada una de ellas y se le va a abrir una pestaña donde le explican el nombre, el ejemplo y la descripción de cada una de las funciones. Tenemos otra página que es openprocessing.org. Vamos a darle desde el inicio. Donde nosotros podemos primero utilizar el processing o escribir el código más bien sin necesidad de descargar el programa. Le damos aquí donde dice crear un sketch. Y él nos va a cargar esta página, que es igual a la que nosotros tenemos acá en nuestro processing instalado. Y podemos escribir el código y le damos en este botoncito que está aquí. Y él inmediatamente nos va a ejecutar ese código, ese programa que nosotros hemos creado. Por otra parte, en esta misma plataforma Open Processing, si nosotros le damos aquí en Discover, él nos da la opción de mirar los ejemplos, como los que hablaba el profesor Recuero, donde nosotros podemos ver códigos previamente creados por distintos artistas, distintos no sé, ingenieros, personas dedicadas a este trabajo. Podemos ver la forma en que funciona y cómo está escrito el código de ese programa. La conexión está un poco lenta. Sí, en este caso vemos un código que también reacciona con el movimiento del mouse. Cuando yo acerco el mouse, las figuras cambian su forma. Entonces, ya teniendo abierto esto, le podemos dar en este botoncito que tenemos aquí y él nos va a mostrar el código que da como origen ese programa. Aquí tenemos. Aquí vemos que fue escrito por una persona, no sé, asiático, no sé qué idioma es estos caracteres que tenemos aquí. Pero fíjate que lo que decía el profe Recuero, aquí dice basado en, y nos da el link de el original o el código original en cual se basó este programa. Aquí tenemos otro ejemplo con un código similar en el cual también entra a jugar la posición del mouse. Le damos a ejecutar
Y fíjate que aquí ya hay un cambio en el dibujo que se hace sobre la pantalla. Ya aquí involucra unas sombras, unos dados, un color. Dentro del lenguaje aparece la programación de cómo se genera ese difuminado, ¿no? Sí, sí, esto se puede hacer a través de una especie de filtro que tiene processing. Si miramos el código y vamos a buscarlo, Blend Mode, nosotros lo buscamos acá. Sí, estas son las funciones que nos da. Son como una especie de filtro, como los que nosotros cargamos en los layers o en las capas de Photoshop. Vamos a probar uno diferente. Vamos a, por ejemplo, probemos exclusión. Cambiemos el modo. Sí. Mira que ahí ya me está creando un resultado completamente distinto. Probemos con otro. Hay otro resultado. Probemos con este. Cada uno crea una función o un efecto distinto. Bueno, como le decía en esta pestaña de Discover de la página openprocessing.org, podemos encontrar muchísimos ejemplos con el hecho de simplemente poner una palabra clave. Nos van a aparecer cientos de ejemplos que nosotros podemos utilizar. Podemos mirar el código, ¿sí? Y podemos utilizarlo, ya sea descargarlo e implementarlo en nuestro proceso de escritorio o desde la misma página, probando a ver qué ocurre modificando esto. Vamos entonces a tratar de jugar con el ejemplo que nos dio Ludovico y miremos a ver cómo podemos desarrollarlo de esa manera. Recordemos que
el resultado depende de cómo nosotros lo hagamos, ¿no? O más bien, si nosotros queremos hacer algo puntualmente, hay muchas formas que nos pueden llevar a ese resultado. Es decir, así como yo puedo cambiar esa línea, el grosor de la línea a través de modificar un parámetro, puedo hacerlo también a través de otra función completamente distinta y me va a dar un resultado similar. Podemos entonces modificando. En este caso, fíjate que no nos dio el resultado esperado. Seguramente nos está dando un color, no sé, muy claro y no lo podemos ver. Aquí estamos cambiando las tonalidades de gris. De estos elementos. Ludovico, Diga. fíjate que aquí ya alteramos un valor y fíjate que la línea ya cambió el color. ¿Sí? Sí, sí, ya veo. Bueno, busquemos qué función nos permite dibujar o alterar el valor del grosor de la línea. Aquí tenemos, fíjate, esta función que nos permite alterar ese valor. Entonces agreguémoslo aquí. Y asignémosle una variable. Puede ser X.
Mira que hay un cambio del grosor de esa línea. Digamos, variable x igual a 100. Y si podemos definir que esta variable, vamos a asignarle otro valor. X es igual. Esto lo tenemos aquí. Aquí en este caso nos estamos mostrando un error porque le hemos dado un valor negativo. Le hemos asignado un valor negativo a un valor flotante. Fíjate que ahí hay un cambio. ¿Listo? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Tengo una pregunta, pero no es una pregunta, es como, y no son ganas como de joder, pero es, o sea, existe la posibilidad de hacer un multicolor de del botón en el cual se está utilizando. O sea, que cambie el multicolor, la figura cambie en multicolor. ¿Aló? Sí, o sea, multicolor en el sentido en que, sabes que al inicio tú das el botón y el mismo punto cambia de color ahí dentro de esa misma acción. Pero que cambie automáticamente. Sí, o sea, y a pesar de que se mueva, siga cambiando. Como que las Okay. variables sean cambiables, no sé. Claro, podemos hacerlo a través de los números aleatorios. Probemos con este mismo boceto. Aquí lo tenemos. El número aleatorio. Definamos entonces tres variables. Sería la variable R, definamos la variable B,
y definamos la variable g. Y entonces, acá dentro del loop, vamos a decirle a esas variables que cambien. Entonces, es igual a random entre 0 y 255. Lo mismo con las otras. Bueno, en este caso nosotros estamos dibujando una línea, vamos a una elipse. Esta no es la función, busquemos. Aquí está. Te faltaba una L. ¿Cómo? Que te faltaba una L en el... Ah, sí, faltaba una L. Le podemos asignar los valores variables y entonces a ese elipse vamos a agregarle un relleno con los valores con las variables que hemos creado previamente. Seguimos a ver si funciona. Fíjate que ahí hay un cambio de color y un cambio de forma que es variable. ¿Qué hice yo aquí? Bueno, creé antes que nada las variables RGB, que serían los valores que voy a utilizar, las variables de los valores del color. Recordemos que si vamos a utilizar el formato de RGB, son 3 valores, el rojo, el verde y el azul. Y le di a través de la función random, le di que creara un valor aleatorio entre 0 y 255. Y lo que está haciendo aquí es variando esos números. ¿Alguna pregunta? No, creo que quedó clarito. Listo. Bueno, creo que podemos dar por terminada la sesión de hoy.
Yo tengo una preguntita, pero es más que todo es como el tema de el processing es aplicable a, por ejemplo, solamente para web o como hace uno de pronto luego de hacer el proyecto, como uno puede o se puede de pronto cambiar a formatos, no sé, tipo GIF o si uno lo quiere pasar a video, ¿cómo haría uno en caso tal? Bueno, recuerda que processing es un lenguaje de programación, por lo cual está diseñado o está enfocado a que tú crees programas o ejecutables, ¿sí? Processing tiene esta opción que está aquí, que es exportar aplicación. Y una vez ya tú tengas el código, ya estés satisfecho con el resultado de tu código, tú le das aquí exportar aplicación. Bueno, en este sentido hay que guardar primero. Yo no he guardado. Hay que darle y yo le doy exportar aplicación y él me va a generar un ejecutable, como decíamos ayer, de la misma manera como eran los ejecutables Flash, que era un archivo independiente que tú puedes ejecutar a través de web, lo puedes ejecutar a través de cualquier dispositivo, sea celular, a través de cualquier PC, así no tengas instalado el processing. O sea, sería una ventaja frente al Flash que no necesitas tener instalado el Flash para poder ejecutar la multimedia o algo así. Exactamente, exactamente. Aquí te brinda unas opciones, ¿sí? ¿Qué plataforma vas a ejecutar tú el proyecto? Si en Windows, si en Linux, en este caso está habilitado aquí Mac, no sé por qué razón está deshabilitado. Y te da la opción de incrustar el lenguaje Java, la aplicación Java dentro del mismo ejecutable para que no vaya a fallar. Tú le das exportar y listo, de ahí ya te crea un archivo independiente que se puede ejecutar en cualquier computador. Ah, listo, listo. ¿Alguna otra pregunta? Listo, fíjate que ya aquí quedó exportada y aquí está la aplicación. Fíjate que no pesa nada, sino un kilobyte. Esta es la aplicación. Fíjate que ahí él ejecuta una ventana independientemente de processing donde se está ejecutando el programa, el software, la aplicación. Sí, inclusive con el Arena, con el Resolum Arena existe dentro del mismo Resolum la posibilidad de activar las aplicaciones de processing o las alteraciones de processing. Sí, correcto. Utilizar como visuales dentro del registro. Bueno, pero una pregunta, eso, digamos, lo que tú mencionaste de la arena, ¿eso tiene alguna parte ahí o hay que hacer algún trámite extraño para que yo pueda aplicarlo al ¿cómo se llama? Es directo, inclusive ahí te salen tú sabes que aparece al lado, salen archivos y creo que conexiones externas, que a veces lo puedes poner, por ejemplo, con la cámara web, puedes activar la cámara web. Entonces lo que tú haces con el Resolum es precisamente arrastras el programa o arrastras el archivo donde está el programa y lo arrastras dentro
de los espacios de aplicación de Rezo, ¿no? Entonces, O cuando sea, tú como lo si fuera un video. como si fuera una capa, sí, exacto. Sí, como si fuera un video desde la capa. Entonces, en el momento en que tú activas la capa, simplemente se activa la inscripción o como el proceso. Y sigue siendo interactivo así como lo es nativamente. Yo creo que sí. Pues en la parte de los tutoriales donde yo he visto, el man activa el processing y enseguida capta la pantalla, enseguida como si fuera un video. Entonces, todo lo que él altera, obviamente con el mouse, si trabaja con el mouse, aunque muchas de las veces que he visto que lo utilizan con cámara web. Entonces, tú sabes que con el processing tú puedes alterar lo que ve la cámara web y a partir de ese registro ellos lo activan allá. Entonces, como que no necesitan utilizar el mouse o hacer algún tipo de si lo hacen directamente con... Exacto, sí. En este caso nosotros utilizamos el mouse y el teclado porque son como los periféricos más básicos. Pero Processing tiene la facultad de poder explotarlo desde el sonido hasta al video. La misma cámara web y el mismo micrófono se convierte en unos periféricos interactivos donde el sonido y la imagen que capta la cámara se convierte en un elemento que también altera de alguna forma lo que está ocurriendo dentro del programa. Sí, acá te hace una pregunta, preguntan que si después de dibujar puedo determinar el tamaño e imprimir, o es solo un video. Imprimirlo. Me imagino que refiere porque, bueno, la primera sesión que dimos el día de ayer era más sobre imágenes estáticas. Tú puedes producir la imagen la puedes imprimir. Y hoy estaba como en relación a las imágenes en movimiento, cómo puedes mover una imagen y alterarla a partir como en tiempo real, ¿no? Que es lo que se trabajó hoy. Es por eso que lo que estás viendo, Berran, era más como esas imágenes en movimiento, ¿no? Que obviamente el resultado pueden ser una imagen estática que tú puedes imprimir desde tu computador. Sí, claro, puedes imprimirla, me imagino. Aquí hay opciones que te permiten capturar pantalla o sacar eh, un proceso, como una foto de lo que tú estás ejecutando eh, dentro de Processing. Pero digamos que, bueno, desde mi punto de vista, ese no es el mayor atributo de Processing, ¿sí? Sino más bien la interacción y el crear imágenes interactivas y en movimiento. Exploramos la parte esa de las imágenes, las imágenes, digamos, básicas, porque era una parte como un paso a seguir dentro del proceso de aprendizaje dentro de Process. Gracias, Hilario. ¿Qué vamos a ver el día de mañana? ¿O qué nos vamos a encontrar contigo el día de mañana? Bueno, ya mañana vamos a encontrar procesos un poco más complejos. Vamos a hablar de condicionantes, de cómo hacemos el software más interactivo, cómo exploramos las opciones de las cámaras, del micrófono. ¿Sí? Vamos a entrar un poco más profundo en el mundo del processing. Gracias, Hilario. Les recuerdo a todos que el día de hoy en la tarde, pues obviamente tenemos unas ponencias, ¿no es cierto?, con resultados de varios semilleros de investigación por parte de los estudiantes. Y también les informo que ya la sesión de ayer, los que no pudieron asistir, pues ya están publicadas dentro de la página para que vean toda la información en la cual los semilleros compartieron. Estoy subiendo, apenas finalice el taller, el día de mañana, estaré subiendo obviamente los 3 videos del taller para que ustedes tengan acceso desde las páginas de la galería, www.galerialascuela.org, enseguida hago la propaganda, para que entren y ahí pues encuentran tanto los horarios de estos 3 días como las conexiones a ellos, ¿no es cierto? Como las sesiones que hay en la tarde, pues ahí están en la dirección del Meet. Y pues eso, ¿no? Les recuerdo y les agradezco su participación en estos talleres y pues
También agradezco a Hilario y pues obviamente Ludovico, que lo hizo más interactivo. Sí. Gracias, Ludovico. Claro que sí. Bueno, señores, nos vemos el lunes. Por la Dale. participación y la asistencia. Sí, nos vemos ya saben, nos vemos el día de mañana a la misma hora por el mismo canal. Ya ustedes tienen la dirección del Meet, así que será mucho más fácil. Hasta luego. Hasta luego.